Gente de Reddit, ¿cuál es tu historia o anécdota de terror que no te deja dormir? Historia 1. Voy a contar algo que me acompañó durante años y que, incluso hoy, sigo sin poder explicar. Yo lo llamaba la voz sin género. Sé que el nombre no es muy original, pero nunca encontré otro que encajara con lo que era o con lo que parecía ser. Todo comenzó cuando tenía entre 13 y 14 años. Al principio ocurrió tan pocas veces que apenas le presté atención. Sin embargo, después de un acontecimiento personal que prefiero no mencionar, aquella presencia empezó a manifestarse con frecuencia. Al comienzo solo aparecía en mis sueños. Siempre era la misma escena. Veíase a una figura enorme, de unos 3 o 4 metros de altura. Llevaba una especie de túnica oscura que caía hasta el suelo. Era extremadamente delgada, casi esquelética, con una piel tan pálida que parecía no pertenecer a este mundo. La figura permanecía sentada en un trono de piedra. Nunca pude ver su rostro. La oscuridad que la rodeaba era demasiado densa. Lo único que alcancé a distinguir una vez fue parte de su mandíbula. No tenía piel. Era como observar la parte inferior de un cráneo humano. En su mano izquierda sostenía una balanza de plata. Según me explicó, aquella balanza representaba las acciones y sus consecuencias. Todo lo que una persona hacía tenía un peso, y tarde o temprano ese peso terminaba reflejándose. En la mano derecha llevaba un reloj de bronce. Decía que aquel reloj mostraba el momento en que ocurrirían los acontecimientos importantes de mi vida, ya fueran buenos o malos. También afirmaba que, cuando sus agujas se detuvieran por completo, llegaría el instante de mi muerte. Su voz era imposible de describir. No sonaba masculina ni femenina. Era como escuchar un pensamiento ajeno dentro de mi propia mente. Suave, tranquilo, pero al mismo tiempo imposible de ignorar. Con el paso del tiempo dejó de aparecer únicamente en mis sueños. Comenzó a hablarme cuando estaba despierto, totalmente consciente. Y eso fue lo que realmente me aterró. Pensé que estaba perdiendo la razón. Yo mismo llegué a creer que podía tratarse de algún trastorno psicológico. Y no fui el único. Varias personas pensaron exactamente lo mismo. Sin embargo, hubo algo que cambió mi forma de verlo. La voz empezó a decirme cosas que aún no habían sucedido. Y después ocurrían exactamente como las había descrito. La primera vez que pasó me llené de miedo. Una semana antes de un acontecimiento importante, me explicó con detalle lo que iba a ocurrir. Cuando sucedió tal como lo había predicho, dejé de pensar que todo era producto de mi imaginación. Intenté deshacerme de ella, probé diferentes métodos, algunos bastante cuestionables. Nada funcionó. Según la voz, intentar buscar respuestas en aquello que consideraba prohibido era un error, y cada vez que lo hacía, recibía un castigo. Los castigos solían llegar en forma de pesadillas tan intensas y tan reales que podría llenar un libro entero contando cada una de ellas. Pero cuando hacía lo que consideraba correcto, ocurría lo contrario. Recibía recompensas, y aunque suene exagerado, durante toda la preparatoria parecían aparecer oportunidades donde antes no había ninguna. Ayudas económicas, logros académicos, personas que jamás imaginé conocer, situaciones que, por alguna razón, terminaban beneficiándome. La voz siempre aseguraba que simplemente me estaba guiando por el mejor camino posible. Con los años, se volvió cada vez más estricta. Había reglas, muchas reglas. Nada de alcohol, nada de excesos, nada de codicia, nada de obsesionarse con el dinero, nada de amistades perjudiciales, nada relacionado con lo oculto o lo prohibido. Ni lecturas, ni videos, ni investigaciones, ni siquiera curiosidad. Cada vez que cruzaba esos límites, llegaban las consecuencias. Pesadillas, dolores inexplicables,
o la desaparición temporal de los beneficios que había recibido. También insistía constantemente en la paciencia, la tolerancia, el autocontrol y la disciplina. Decía que eran cualidades necesarias para seguir el mejor camino. Con el tiempo, terminé acostumbrándome. Y fue entonces cuando comenzaron las cosas más extrañas. La voz afirmaba conocer los pensamientos de otras personas. A veces me advertía sobre sus intenciones. Otras veces me explicaba por qué actuaban de determinada manera. También hablaba sobre el éxito, sobre el amor, sobre la estabilidad económica, sobre la vida en general. Pero nunca respondía cuando yo quería. Solo hablaba cuando consideraba que estaba preparado para comprender lo que iba a decir. Sé que todo esto puede sonar religioso, pero la verdad es que nunca fui una persona particularmente religiosa. Tengo fe, eso sí, pero no sigo ninguna religión concreta. Curiosamente, la voz jamás pareció tener un problema con eso. Los años pasaron y poco a poco empecé a entender algo que antes me resultaba imposible comprender. La felicidad no consiste en vivir sin problemas. Los problemas siempre existen. La diferencia está en cómo los enfrentas. La voz solía repetirme una frase una y otra vez. Si deseas una vida plena, simplemente sigue el mejor camino. Vive como el mortal que eres. Durante mucho tiempo no entendí esas palabras. Ahora sí. Lo más extraño es que, un día, desapareció. Sin avisar, sin despedirse. Simplemente dejó de estar ahí. Desde entonces duermo tranquilo. No vuelvo a escucharla, no vuelvo a verla. Aunque siendo sincero, siempre recuerdo algo que me dijo al principio de todo. Estaré aquí mientras se me ordene, pero no dependas de mí. Llegará el día en que ya no me necesites. Sin embargo, si eliges el mal camino, volveré. Hasta hoy, esa sigue siendo la experiencia más extraña y perturbadora de toda mi vida. Hay muchos más detalles que podría contar. Muchísimas cosas que ocurrieron durante esos años, pero algunas, según aquella voz, nunca debían ser reveladas. No espero que nadie me crea. De hecho, entiendo perfectamente a quienes piensan que todo esto es imposible. Yo también lo habría pensado. Solo puedo decir que fue real para mí. Y que, a veces, cuando intentamos comprender lo desconocido, debemos aceptar que existen cosas que desafían cualquier explicación lógica. Historia 2. Está a punto de amanecer. No he dormido en toda la noche. Llevo horas temblando, llorando y esperando que esto termine de una vez. Por favor, si alguien escucha esto, ayúdeme. Los primeros rayos del sol comienzan a filtrarse por la ventana. No entiendo por qué me está pasando a mí. Nunca fui una persona interesada en lo paranormal, jamás jugué con ouijas, nunca busqué rituales, ni siquiera veía videos sobre esas cosas. Mi madre siempre decía que hay puertas que no deben abrirse, que algunas preguntas es mejor no hacerlas. Yo me burlaba de todo eso. Ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar una de sus advertencias. La luz sigue entrando en la habitación. Quiero gritar, quiero pedir ayuda, pero siento la garganta cerrada, como si me estuviera ahogando. No puedo emitir ni una sola palabra. Solo me queda observar cómo la sangre abandona lentamente mi cuerpo. Escucho a los pájaros cantar en el patio. Es una mañana hermosa, una mañana completamente normal, y eso hace que todo sea aún peor. He intentado moverme. He pensado en lanzar algo contra la pared para despertar a mi familia, pero apenas puedo mover una mano, y lo único que tengo al alcance es una almohada. No servirá de nada. La habitación ya está iluminada por completo. El dolor es insoportable. Siempre me consideré ateo, pero ahora estoy rezando. Rezo entre lágrimas, entre sudor, entre espasmos de dolor. Le estoy suplicando a Dios que tenga misericordia de mí. No quiero morir, no así, no hoy. Ya es de día. Lo siento, mamá. Te voy a extrañar. Y tú también, papá. Gracias por todo.
Gracias por haberme querido, porque sé que cuando entren a esta habitación dentro de unos minutos, ya no estaré aquí. Ellos siguen debajo de mi cama. Llevan toda la noche ahí, esperando. Ocultos en la oscuridad, sus manos frías y afiladas continúan desgarrando mi brazo mientras la sangre cae lentamente sobre el suelo. Y mientras lo hacen, repiten la misma frase una y otra vez, sin detenerse, con voces que no parecen humanas. Solo duerme, todo acabará pronto, cuando salga el sol. Historia 3. Hace varios años, cuando estaba en la universidad, tenía 3 vecinos que eran prácticamente de mi misma edad. Con el tiempo nos volvimos muy buenos amigos y pasábamos gran parte de nuestros días juntos. Todo comenzó cuando la hermana de uno de ellos decidió jugar a la Ouija con unas amigas. Aquella noche, según contaron, contactaron con un niño al que llamaré Andrés. Al principio pensaron que era una broma o una entidad cualquiera, pero la conversación tomó un rumbo extraño cuando le preguntaron quién era. El niño les contó parte de su historia y en algún momento le preguntaron por qué seguía allí. La respuesta las dejó heladas. Andrés les dijo que estaba subiendo al cielo cuando escuchó que lo llamaban. Según él, ya se estaba marchando. Pero cuando escuchó la invocación decidió regresar, porque le parecía más divertido quedarse con ellas. Durante semanas intentaron convencerlo de que siguiera su camino. Le decían que debía marcharse, que ya no pertenecía a este lugar. Pero él siempre respondía lo mismo. No quería irse. Con el paso de los meses comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el apartamento. Mis amigos tenían historias para contar casi todos los días. Golpes en las paredes. Objetos que aparecían en lugares distintos. Ruidos durante la madrugada. Pero la verdad es que nadie ajeno al apartamento había visto nada. Por eso, sinceramente, yo no les creía demasiado. Pensaba que estaban exagerando, o que simplemente querían asustar a la gente. Había algo curioso en todo aquello. Cada vez que alguien iba de visita, mis amigos realizaban una especie de ritual. Antes de entrar o de sentarnos a conversar, le pedían en voz alta a Andrés que no molestara a los invitados. Le prometían que, cuando todos nos fuéramos, jugarían con él. Era algo tan habitual que dejaron de verlo como algo extraño. Simplemente formaba parte de la rutina. Hasta que un día me ocurrió algo que no pude explicar. Estábamos los 4 sentados en la sala, conversando tranquilamente. Eran aproximadamente las 4 o 5 de la tarde. Había luz natural entrando por las ventanas y nada fuera de lo normal. De repente, una pequeña pelota apareció rodando lentamente desde el fondo del pasillo. No salió disparada ni rebotó. Simplemente avanzó despacio, como si alguien la hubiera empujado con cuidado. La pelota terminó deteniéndose casi a los pies de uno de mis amigos. Yo la vi perfectamente, pero decidí no decir nada. Me convencí de que seguramente había sido una corriente de aire o alguna explicación lógica. Mi amigo recogió la pelota, sonrió como si aquello fuera completamente normal y la devolvió suavemente por el pasillo. Nadie comentó nada. 15 o 20 minutos después, ocurrió otra vez. La misma pelota. El mismo recorrido. La misma velocidad. Rodando desde el fondo del pasillo hasta detenerse frente a nosotros. Esta vez, yo había estado observando atentamente aquel lugar. No había nadie allí. Nadie pudo haberla lanzado. Mi amigo volvió a recogerla. Y antes de que pudiera devolverla, le pedí que no lo hiciera. No quería comprobar si ocurriría una tercera vez. Aquella fue la primera vez que sentí que quizás sus historias no eran inventadas. Pero lo más extraño ocurrió unos meses después. Era un domingo por la noche.
Entre las 9 y las 10 escuché un escándalo terrible proveniente del apartamento de mis amigos. Parecía que alguien estuviera destruyendo toda la cocina. Se oían platos romperse, vasos estallando contra el suelo, objetos cayendo por todas partes. El ruido era tan fuerte que varios vecinos salieron de sus apartamentos. Incluso los porteros subieron pensando que se trataba de una pelea. Intenté llamar a mis amigos. Cuando contestaron, me dijeron algo imposible. Ese fin de semana los tres estaban fuera de la ciudad. Habían viajado a una finca y apenas venían de regreso. Nadie debería estar dentro del apartamento. Cuando llegaron les contamos lo ocurrido. Los porteros también confirmaron todo. Sin perder tiempo corrieron hasta la puerta y entraron. Todos esperábamos encontrar un desastre. Vidrios rotos, muebles dañados, caos por todas partes. Pero cuando abrieron la puerta, el apartamento estaba impecable. No había un solo plato roto. No había un solo vaso en el suelo. Nada, absolutamente nada. La única diferencia era un sofá. Un sofá enorme que había aparecido atravesado en medio de la sala, como si alguien lo hubiera arrastrado varios metros. Eso era todo. Nunca encontraron una explicación. Durante años intentaron liberar a Tel Andrés. Buscaron ayuda. Realizaron rituales. Consultaron personas que supuestamente sabían del tema. Nada funcionó. Al final tomaron una decisión radical. Se mudaron. Poco después terminamos la carrera y cada uno siguió su camino. Jamás volvimos a saber nada de aquel niño. Pero hasta el día de hoy, sigo recordando aquella pelota rodando lentamente por el pasillo. Y a veces me pregunto si Andrés realmente se quedó en aquel apartamento o si simplemente decidió seguir a alguien más. Historia 4. En muchas zonas rurales de Colombia existen personas que conocen rezos especiales, rezados para detener hemorragias, para aliviar dolores, para curar mordeduras de serpiente. O, al menos, eso es lo que cuenta la tradición. Yo nunca he sido una persona particularmente religiosa. Tampoco alguien que crea todo lo que escucha. Por eso siempre miré esas historias con cierto escepticismo. Hasta que viví algo que todavía no puedo explicar. Hace algunos años me encontraba en una región montañosa de Colombia. Era una zona apartada, rodeada de bosque y caminos de tierra. Aquella tarde, un grupo de personas llegó alarmado porque uno de los perros de la finca había sido mordido por una serpiente. Después del ataque, el animal salió corriendo hacia la montaña y desapareció entre la vegetación. Mientras todos discutían qué hacer, alguien preguntó si había alguna persona que supiera rezar para curar mordeduras. Nadie respondió. Entonces otro hombre comentó que tenía el rezo escrito en una hoja. El problema era que necesitaba a alguien dispuesto a recitarlo. Yo, movido más por la curiosidad que por la fe, me ofrecí. Antes de entregarme el papel, el hombre me hizo una pregunta extraña. Me preguntó si había tenido relaciones sexuales durante los últimos 3 días. Cuando le respondí que no, asintió en silencio y me entregó la hoja. No entendí la razón de aquella pregunta, pero decidí seguir adelante. Comenzamos a buscar al perro. Caminamos cerca de 1 hora por trochas estrechas y senderos de montaña. Finalmente lo encontramos. Estaba tendido sobre el suelo. Apenas respiraba. La zona de la mordedura estaba terriblemente hinchada. Tenía signos de parálisis y de las heridas salía una mezcla de sangre y líquido transparente. Era evidente que la serpiente era venenosa. Y sinceramente, parecía que al animal le quedaban muy pocos minutos de vida. Me arrodillé junto a él. Tomé la hoja con la mano izquierda. Apoyé la derecha sobre su cuerpo. Y empecé a leer. La oración mencionaba a San Pablo, a Jesús, a María y a José. Además debía persignarme 7 veces mientras la recitaba.
Lo hice una vez, después una segunda. Mientras pronunciaba las últimas palabras, ocurrió algo extraño. El perro se desplomó por completo, como si hubiera perdido el conocimiento. Por un momento pensé que había muerto. Lo envolvimos en una lona y lo cargamos de regreso a la casa. Nadie dijo mucho durante el camino. Todos parecíamos estar esperando el desenlace inevitable. A la mañana siguiente fui a verlo y me encontré con algo que no esperaba. El perro estaba de pie. Seguía débil. Todavía no apoyaba la pata donde había recibido la mordedura. Incluso orinaba sangre. Pero estaba vivo. Y, más importante aún, estaba mejorando. No había recibido medicamentos, no había sido atendido por un veterinario. Y aún así parecía haber superado lo peor. Con el paso de los días terminó recuperándose. Hasta hoy no sé qué fue exactamente lo que ocurrió. Quizá fue una coincidencia. Quizá la mordedura no era tan grave como parecía. O quizá aquellas antiguas tradiciones esconden algo que todavía no comprendemos. Lo único que sé es que aquel día me acerqué a ese rezo con incredulidad. Y regresé con muchas más preguntas que respuestas. Historia 5. Hace algunos años fui de caminata con mi familia por una zona boscosa. Yo tenía alrededor de 14 años y varios de mis primos rondaban los 17. Como el sendero era estrecho y estaba rodeado de árboles, era fácil perder de vista a quienes iban adelante. Por eso teníamos una costumbre. Cada cierto tiempo gritábamos «¡Cucú!» y quien estuviera más adelante respondía de la misma manera. Era una especie de señal para saber que todos seguíamos en el camino y que nadie se había quedado atrás. Todo transcurrió con normalidad durante varias horas. Mis primos caminaban unos metros delante del resto del grupo y de vez en cuando intercambiábamos los mismos gritos para ubicarnos. Hasta que ocurrió algo extraño. En un momento nos reunimos todos en el mismo lugar del sendero. Estábamos juntos, podíamos vernos perfectamente. Sin embargo, seguimos escuchando un cucú proveniente de algún punto más adelante, entre los árboles. Nos quedamos en silencio y volvió a escucharse. ¡Cucú! Al principio pensamos que debía tratarse de otra persona que estaba recorriendo el sendero. Quizá alguien nos había escuchado durante el día y había decidido imitarnos por diversión. No le dimos demasiada importancia. Seguimos caminando. Pero aquel sonido continuó apareciendo de vez en cuando. Siempre a la distancia. Siempre fuera de nuestra vista. Horas después decidimos regresar. Conocíamos bien la ruta y sabíamos que, como mucho, tardaríamos unas 2 horas en volver al punto de partida. Sin embargo, algo no encajaba. Pasaba el tiempo y no salíamos del bosque. Seguíamos caminando, y caminando, y caminando. El sendero parecía no terminar nunca. Poco a poco empezó a oscurecer. La conversación fue desapareciendo. Ya nadie estaba relajado. Mis primos comenzaron a decir que veían movimientos entre los árboles, sombras rápidas, algo que aparecía y desaparecía entre la vegetación. Yo no llegué a ver nada con claridad, pero sí recuerdo una sensación muy específica, la sensación de que algo nos observaba, como si no estuviéramos solos, como si alguien caminara a nuestro alrededor sin dejarse ver. El ambiente se volvió cada vez más pesado. Entonces una de mis tías se detuvo de repente. Dijo que recordaba una historia que le contaban cuando era niña. Una historia sobre la Madre Monte. Según la leyenda, este espíritu protege los bosques y castiga a quienes irrespetan la naturaleza. Decían que podía desorientar a las personas y hacer que caminaran durante horas sin encontrar la salida. Mi tía estaba convencida de que eso era exactamente lo que nos estaba ocurriendo. Nos pidió que guardáramos silencio, que nos detuviéramos y que pidiéramos permiso para salir del bosque.
Recuerdo que varios lo hicimos, aunque algunos se rieron nerviosamente mientras hablaban. No sé cuánto tiempo pasó después. Quizá fueron minutos, quizá más. Pero lo cierto es que poco después encontramos el camino correcto y finalmente logramos salir. Cuando dejamos atrás los árboles, todos sentimos un enorme alivio. Esa misma noche cayó una tormenta impresionante. Llovió como pocas veces he visto llover. Y durante años atribuimos nuestra demora a la confusión del camino, al cansancio o al mal tiempo que se acercaba. Pero hay algo que nunca pude explicar. Mientras regresábamos a casa, incluso después de abandonar el bosque, seguía sintiendo que algo nos observaba. Y esa sensación no desapareció hasta mucho después de haber llegado a salvo.